Vamos a bendecir al que está al lado de usted. Tenga gran paz. Usted será el misionero que salvará a todas las naciones. La gloria postrera será mayor que la primera. Vamos a proclamar una vez más para mí y también para la persona que está al lado de usted. Jesús solamente es todo para nosotros. Muchas gracias. Hoy en el púlpito, tercer piso y también en el departamento también se están dando culto. Y también hay personas que no han podido venir y están dando cultos en sus casas y también la iglesia regional de Tecnópolis. Espero que este tiempo, este culto sea el culto mayor para ustedes. Especialmente, ya vendrá ese día que podamos dar culto con una libertad más. Tal vez seguramente pensamos la otra semana queremos dar culto como teníamos. Y después del segundo culto tendremos la reunión para ver cómo podemos llegar a decidir las situaciones que tenemos que mejorar, ¿no? Ahora mismo también vinieron personas de Kumi y también de Cheongdo y también de Hyunpong, Gyeongsan y también de Gyeongju. Muchos vinieron de otras regiones de Daegu. Sabemos que es casi una hora y que estén preparados para temprano para venir a dar un culto de una hora y tienen que manejar una hora más para regresar. Sí, pueden dar culto en vivo en sus celulares, pero ¿por qué tenemos que estar aquí reunidos para dar culto? Es que el culto que damos ahora mismo acá es totalmente diferente y la gracia es totalmente diferente. Y lo primero que tenemos que rápidamente orar es que en cada lugar que nosotros estemos podamos reunirnos aquí ahora mismo en la iglesia y dar culto y que podamos restaurar la fuerza espiritual. Y estamos recibiendo durante todo este transcurso a través de la oración. Muchas personas dicen que tienen dificultades y hay un sufrimiento, dolores que se ha extendido por mucho tiempo ya. Seguramente la realidad se ve así ahora mismo y el ambiente también está muy difícil. Y también los que tienen negocios y empresas están pasando por dificultades ahora mismo económicos. También nuestras iglesias, los que están en las empresas o en los trabajos, es difícil, sí. No sabemos si es todo, pero no importa qué circunstancia nosotros, el misterio que podemos ganar sobre todo esto, Dios nos ha dado. Y no es otra cosa, sino el Evangelio, que es vida. Y más conozcamos de este Evangelio y disfrutamos, todas las cosas podremos vencer ahora. El Evangelio no es solamente una teoría o un conocimiento, sino tiene que ser una vida y disfrutarlo como si fuera la vida, no importa qué circunstancia estemos, que podamos abundantemente de tener estas bendiciones. La iglesia primitiva, miren bien, tuvieron muchas dificultades y persecuciones, pero no importara esto, esas persecuciones y dificultades tuvieron un triunfo. ¿Y cuál fue la razón de esto? Es que este evangelio no era solamente una teoría, sino tampoco era un conocimiento, sino era vida para ellos. Por eso, esas persecuciones y dificultades pudieron sobreganar. Y podemos ver este misterio de este triunfo que tuvieron ellos. 10 emperadores romanos llegaron a dar la persecución al cristianismo. Y el cristianismo dentro de esta persecución, dentro de ese tiempo, ellos desde el sótano le llamamos el catacumba. En el año 64, el emperador Nero de Roma llegó a poner un incendio y pusieron estas culpas ¿a dónde? A los cristianos y tuvieron más persecución por esa razón. Por eso la iglesia primitiva, ¿dónde entraron? A las catacumbas, ¿no?
Estas catacumbas no solamente vivieron un año ahí o hicieron 10 años, sino que vivieron ahí, comieron, vivieron y se sirvieron, vivieron su vida aquí, y murieron ahí. Y dentro de esa catacumba, y todas esas evidencias podemos verlos a través del museo también. Y no solamente un año, sino fue más de 300 años de persecución. Y fue continua esa persecución. En 314, en Milano, del concilio, el cristianismo se volvió una religión estatal. Y ahora era una época donde había una libertad. Y también le dieron una libertad de tener las iglesias y asistir a las iglesias. Y también tuvieron regreso las cosas que tenía antes arrebatadas y también pudieron dar culto libremente. Por eso en 380 Roma se ha vuelto una región, un país cristiano. ¿Cómo es que puede cambiarse con ese catacumba que comenzaron estos cristianos primero, no? ¿Cuál fue la razón? Sabemos que hablando del Evangelio, y vemos también, este Evangelio fue utilizado para salvar Roma. ¿Dónde estará ese misterio? ¿Cuál fue la razón de por qué pudieron hacer? El Evangelio no es una teoría y tampoco no es un simple conocimiento, sino es que este Evangelio es vida y esto tiene que ser transmitido a nuestra futura generación y esto llega a evangelizar a Roma al final. Y esto nos está mostrando a través de la iglesia primitiva. Pues las dificultades que nos pasan ahora mismo, ¿qué ustedes piensan sobre eso? Usted tiene esta dificultad, estas otras dificultades y tienes cosas que de verdad no quieres que te pasen. Pero ¿cuál es el misterio de ganar sobre todas esas cosas? La iglesia primitiva sea, o si no, estos creyentes de lo que estaban en las catacumbas. La fe de ellos necesitamos también, pero no es cualquier evangelio, sino que tenemos que disfrutar este evangelio como la vida. Todos los que asisten o el día de hoy, el culto, es porque puedan disfrutar de esta vida, de este evangelio, y que puedan ganar sobre toda realidad que está sucediendo y que sea el comienzo de esa bendición y respuesta para ustedes. Muchas personas dicen así, ¿por qué siguen hablando del evangelio? Pastor, ¿usted habló del evangelio de nuevo? ¿Acaso solamente puede decir eso nada más? Los que vienen a la iglesia de Hana y ustedes pueden sentir, todos los que están enfrente del púlpito no hablan de otra cosa, hablan del evangelio. Pues muchos creyentes dicen así. A veces dicen, hay personas que, un diácono que es muy cómodo conmigo hablando y riéndose dijo así y saludándome dijo así, pastor, dijo de nuevo lo mismo. El jueves pasado también en la oración de madrugada el pastor Con dijo así. Una persona le dijo, 10 años y ahora es el mismo mensaje, dijo así. ¿Por qué será? Hay que repetirlo. ¿Por qué? Así no será trastornado o deteriorado. Y lo más importante es que en la Biblia solamente habla el Evangelio, ¿no? Solamente Dios habla del Evangelio. Dios habla de que Jesús es el Cristo, está enfatizando esto. Lo que habla la Biblia también, pareciera que hablara muchas cosas, pero solamente es una cosa, la verdad. De Génesis, Apocalipsis, lo que se habla, todos estos escritores de la Biblia, habla una cosa, que es Jesús, es el Cristo. Si Dios no le enfatizara, si la Biblia no le enfatizara, entonces nosotros no tenemos que enfatizarlo, ¿no? Teníamos que hablar de otras cosas, pero Dios lo está enfatizando. Dios lo está hablando a través de la Biblia, lo que tenemos que enfatizar. Y por eso nosotros igualmente tenemos que hablar de que Jesús es el Cristo. Todas las personas tienen que encontrarse con Dios. ¿Cómo es que pueden encontrarse con Dios estas personas? Las personas, por su cuenta, muchas personas lo hacen a sus maneras.
y tienen su propio pensamiento de cómo encontrarse con Dios y lo tienen agarrado así, de esa manera. Una persona dice, hay que ofrendar mucho. Si hay que ofrendar mucho, entonces, como Bill Gates, digamos, él tiene millones de dólares que él da como donaciones, entonces él es salvo. Otra persona dice que hay que evangelizar esforzadamente, si es bueno. Por eso en 144,000 para poner eso Jehová de Testigo de Jehová hacen día y noche el evangelismo. Ellos siempre en las calles, dos en pareja, siempre están ahí parados ahí, poniendo en estos libros ahí que tienen ellos panfletos. Llueva, nieva, están ahí siempre esforzadamente evangelizando. ¿Acaso ellos son salvos? ¿Todos así? Y ahora también en Corea, el problema más grande que sucedió en Corea, que fue Shincheonji, tienes que entrar en 144,000 y empezaron a mentirles con esto. Entonces muchos jóvenes entraron ahí sin saber que era esto de verdad. Es que tú evangelices mucho no significa que eres salvo. Y que tengamos una conciencia limpia y que vivamos de esa manera somos salvos. Aunque nosotros seamos limpios en conciencia o que vivamos una conciencia buena, eso no puede ser camino para encontrarse con Dios, ni la salvación sea. Y me disculpo, yo les digo de verdad, ustedes y yo, ustedes pueden ser menos conscientes que estos testigos de Jehová, ¿no? Pero usted digamos que eres buena persona, vives correctamente, vives de una manera muy moral, ético, entonces no podemos seguir a los judíos, ¿no? Porque los judíos son excelentes en esa parte. Es que con eso no eres salvo. Las personas siempre en su propia manera tienen sus propias ideologías y pensamientos a través o de esa salvación. La salvación, en otras palabras, su propio pensamiento. Dios nos ha dado un camino de salvación. Y es solo Cristo. Solo Cristo es el único camino para encontrarnos con Dios. Por eso le digo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces también Cristo ha resuelto el problema del pecado. Él es el verdadero sacerdote. ¿Quién puede resolver el problema de nuestro pecado? ¿Acaso cómo podemos resolver el problema de nuestro pecado? Si no lo necesitaríamos resolver, entonces Jesús tendría que venir. No, en la verdad no, pero el problema del hombre que no puede resolver el problema del pecado y también de este desastre, por eso es que vino como el verdadero sacerdote para resolver este problema de este pecado y el problema de Satanás. ¿Quién puede salir de las manos y destino de Satanás? La obra de Satanás, nadie puede salir con su propia fuerza. Y si lo vemos en la historia, habían reyes increíbles, también emperadores y presidentes que eran muy reconocidos. Pero miren bien todos ellos. Pero, ¿qué sucedieron el final de esas personas que no creyeron en Dios? Todo terminó de una manera triste. Y lo podemos ver, ¿no? Pero solo Cristo es el único camino. Pero muchas personas ponen como teoría a Cristo, este evangelio, y lo conocen de esa manera. Pero el evangelio que Dios nos ha dado no es teoría, sino es vida en sí. Vamos a decirlo. El evangelio de Cristo no es teoría, sino es vida en sí. Jesús llegó a pensar, y lo vemos en Lucas 7:32, que aunque yo derrame mi sangre, no estarás en gozo, ni bailaste, no entendamos ni llorasteis. Es que otra vez no se dieron cuenta del Evangelio. Esta vida de este Evangelio no la reconocen. Que dice, os tocamos flauta y no bailasteis, o endanchemos y no llorasteis. ¿Qué significa? Es que no había ninguna reacción con este evangelio, porque lo tiene como una teoría.
como un conocimiento. Y vemos acá que escuchan el Evangelio, pero no tienen una reacción porque solamente es teórico y solamente conocimiento. Es que se han olvidado de lo esencial del Evangelio y solamente se aferran a lo exterior nada más, las cáscaras. Y ellos reciben gracia por su cuenta, dice. Pero si escuchan la incredulidad de una persona, entonces siguen cayéndose con esa misma incredulidad. Porque el Evangelio no lo disfrutan como la vida. Y también, sin cesar, da su resolución, su decisión, pero un día están engañados. ¿Por qué será? Porque este Evangelio no lo están disfrutando como la vida. Por eso muchas personas que tienen la vida de fe dicen, tengo la vida de fe, pero no tengo la seguridad en mi salvación. Y sabiendo que tienen que orar, no tienen fuerza para orar. Y también está muriendo la persona al lado tuyo, pero no puedes darle la fuerza y la respuesta con el Evangelio. Y no tienen la fuerza para darla. Hoy, todos los que están sentados acá y que están dando culto, y en las casas también, los que están dando culto, que el Evangelio, por lo menos para ustedes, no sea una teoría y ni un conocimiento, no una cosa que tú recogiste, y no solamente ponerte encima del Evangelio porque lo escuchaste, sino que escúchalo y disfrútalo como si fuera la vida del Evangelio para ti. Por eso, primera parte, tenemos que ver que el núcleo del Evangelio, ¿qué será? El núcleo del Evangelio, ¿qué es? Tenemos que conocer esto. Y nosotros podemos ver la parte donde se explica muy bien sobre el núcleo de este Evangelio. Es Romanos capítulo 1, 2, 3 y 4 de capítulo 1. Y si vemos un ejemplo, digamos que estaba en una tormenta, estaba yendo en un barco que va al Pacífico, y pasó algo y caí del barco, y este barco, sin darse cuenta, me pasó y se fue. Me dejó abandonado. Entonces yo estoy haciendo todo lo posible para sobrevivir en este océano, ¿no? Entonces este barco que venía atrás me dice, mira, ¿por qué te has esforzado tanto? Wow, estás sufriendo. Wow, muy bueno que es lo que estás haciendo ahora mismo. ¿Acaso eso será ayuda para mí en ese momento? Cuando estás en el océano por mucho tiempo hace frío, ¿no? Entonces, digamos que el barco que pasó al lado mío me da una ropa caliente. ¿Acaso eso me ayuda? Y claro, me voy a tener hambre. ¿Acaso me da algo de comer? ¿Acaso me va a ayudar de eso? Aunque tenga mucho conocimiento, aunque tenga un honor grande, ¿esas cosas será ayuda para mí? Lo más importante que será es que alguien me tiene que rescatar de ahí, ¿cierto? ¿Cuál es el núcleo del Evangelio? Es esta salvación que da la vida y salva la vida. Esa vida que está muriendo en este mundo es que me rescate de esos 12 problemas fundamentales. Es lo más importante, el núcleo de este Evangelio. Por eso Dios nos ha prometido desde el comienzo. Por eso Romanos 1:2 dice que Él había prometido. Y vemos acá en la iglesia de Roma, estaban hablando de otras cosas que no era el Evangelio. Y porque en la iglesia no están hablando de este Evangelio y hablando de otra cosa, por eso Pablo lo ordena con una palabra, y lo vemos en Romanos capítulo 1:2. Leámoslo todos juntos, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Qué es el Evangelio? Ya fue prometido antemano. Antes ya fue prometido esto. Y la Biblia es una promesa de Dios. Por eso es palabra del pacto. Entonces, ¿qué nos habló prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo? Dice así. Ese es el Evangelio. Que Él nos prometió antes ya. El Antiguo Testamento es la promesa anterior y el Nuevo Testamento es el nuevo promesa, ¿no? ¿Cuál fue la promesa anterior?
el Mesías que va a resolver el problema de nuestra vida, que enviará a Cristo, ¿no? Esa es promesa anterior, ¿no? Y este nuevo pacto, ¿qué será en el Nuevo Testamento? Es que Cristo vino. Y Cristo es Dios porque también vino en forma de hombre. En el versículo 3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Jesucristo, que era linaje de David según la carne, vino en forma de hombre. En otras palabras, es cierto. Para salvarnos, Cristo es Dios, pero vino en forma de hombre. Por eso en Filipenses capítulo 2, 6, 7 dice, Él es Dios. Forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. A través de sangre del Cordero y también del diluvio de Noé, está hablando de Cristo, y también el cobre de esta serpiente. Si ven esto y esta vara de cobre, entonces vivirán. Este vino y este es su Hijo y Él es Jesucristo. ¿Y Él es qué? Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como a qué cosa que aferrarse. Vemos en Filipenses 2, 7. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es cierto, de verdad. Dios que es santo vino para morir por nosotros, que es Cristo. Y vemos que Él tomó todas nuestras dolencias, Él tomó todas nuestras dolencias y sufrimientos. Vino como el verdadero. Y vino como en forma de hombre. Es que Dios, que es ilimitado, vino como forma de hombre limitada. Y vino a morir por nosotros, que al final de todo era para tomar esta cruz, en otras palabras. ¿Por qué vino en forma de hombre? Es para tomar la cruz. Es que vino para morir por nosotros. Pero los discípulos no entendieron bien esto porque Jesús le había dicho a los discípulos que Él iba a morir en la cruz, pero los discípulos no entendieron lo que era tomar la cruz. ¿Cómo si una persona tan poderosa puede morir? Que puede sanar tantos enfermos y hacer tantos milagros. ¿Cómo puede morir esa clase de persona? Que yo he botado todas mis cosas para seguir a Él, Señor, pero si Él muere, ¿qué pasará conmigo? Y también vemos en los discípulos de Jesús, en Marcos capítulo 10, estas dos personas hablaron ante Jesús. Unos en la derecha y uno en la izquierda. Y dijo que lo que tú estás pidiendo no sabéis qué es. Y los discípulos también tuvieron el mismo pensamiento. Vemos en Marcos capítulo 10, 45. Porque Jacobo y Juan dijo así que se comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, dice, cuando lo oyeron, ahí con los 10. Jacobo dijo, bueno, siéntanos a tu diestra y uno a tu izquierda, ¿no? Pero otros discípulos, escuchando eso, se enojaron, no era para tener el mismo corazón. Es que sabían y escucharon de la cruz, de la muerte de Jesús, pero no lo creyeron, la verdad. Miren a Pedro. Mateo 16, 6, Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y Jesús bendijo de gran manera a Pedro.
Pero en Mateo 16, 20 dice que Él iba a morir y resucitar al tercer día. Y fue Pedro que dice así. Dice que esto nunca pase a ti, que no se acontezca esta muerte. ¿Qué significa esto? Pedro mismo también confesó a Cristo, pero no creyó en la muerte de Jesús en la cruz. Por eso Jesús dijo, pero Satanás, delante de mí, quítate delante de mí, Satanás. Es que el Evangelio estaba como una teoría. El Evangelio estaba como un conocimiento y no lo estaba disfrutando como la vida. Él iba a morir, sufrir, morir, resucitar. Eso significa que está hablando del Evangelio que es la vida, ¿no? Pero Pedro no lo reconoció. Que iba a ganar sobre la muerte y que iba a venir como el verdadero rey, como el Cristo. No lo reconoce. Y por eso Jesús dice, pero no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Dice, quítate delante de mí, Satanás. Te estás poniendo la mira en las cosas del hombre, no de Dios. ¿Qué son cosas del hombre, en otras palabras? El triunfo para el hombre, el triunfo para mí mismo, centrado a mí mismo, centrado a lo material, centrado al físico. Nosotros viviendo en esta tierra podemos tener una clase de felicidad, pero no es que creemos, pero creemos para que tengamos la bendición porque creemos en Jesús. Pero hay muchos que creen así. Pero estas bendiciones son de seguirnos, venir naturalmente, ¿no? Pero muchas personas, para resolver el problema, para recibir las bendiciones, para que le vaya bien en el mundo, y en su vida de fe, tienen eso para esas cosas. Eso no es esencial. Esas son cosas que vienen en naturaleza. Miren la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, si vemos en Hechos capítulo 5:41, vemos acá que ellos tenían este tiempo. En otras palabras, ellos se salieron a presencia del concilio gozosos de haber tenido por dignos a padecer afrenta por causa de ese nombre. Estaban felices, gozosos de ser utilizados y padecer afrenta por causa de este nombre del Señor, en otras palabras. Cristo tenía que morir para nosotros tener la vida. Cristo tiene que morir para que seamos liberados del pecado. Y ese es el núcleo del Evangelio. La muerte en la cruz, sea judío, fariseo, y lo vemos en el Deuteronomio, parecieran que ellos vieran esta muerte como la maldición, pero no era así. La muerte de Jesús es que es resuelto todo sed y problema del pecado. Y el pecado del hombre, Él vino de rescate ahora. Y por la muerte de Jesús en la cruz, es la muerte para resolver todos los problemas. Y también la resurrección de Jesucristo y la muerte de Jesucristo es para manifestar su poder. Y la muerte de Jesucristo es que nos ha amado, nos da la vida y también ha destruido las obras de Satanás. No solamente murió en la cruz, sino que el que resucitó está como evidencia de que Él es Dios. Como evidencia que Él es Cristo, Él ha resucitado. Que ha resuelto todo el problema de la vida, Él resucitó. Que Él ha resucitado. Versículo 4, Romanos 1:4. Porque dice aquel declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. La resurrección es el poder de Dios. Y a través de esa muerte nos ha salvado de muerte que estábamos nosotros a vida. Y ha cerrado las puertas de maldiciones y nos ha abierto la puerta del trono celestial. En otras palabras, la resurrección es poder de Dios. Por eso hoy ustedes y yo
Tenemos que cambiar la forma de pensar sobre este evangelio. No es que no ha terminado solamente por la muerte, sino que Él está vivo ahora mismo y todavía es viviente. Jesucristo es viviente aún, todavía y será. Por eso creemos en Él. Y creemos a Jesucristo que es viviente y obra ahora mismo también. Y nosotros, los cristianos, no creemos en una doctrina, sino creemos en el evangelio que es Cristo. La iglesia primitiva no creyó en Jesús como una doctrina, sino que lo creyeron como la vida en este evangelio. Por eso todos ellos, muriendo por ellos, podemos ver cómo testificaron el evangelio. ¿Es que significa eso que tenemos que morir? No. Es que tenemos que aferrarnos al evangelio que es vida. De verdad, ustedes están en un tiempo muy importante. Dios nos ha dado un tiempo para que podamos ver las cosas nuevas que Dios quiere hacer en nuestra iglesia. Que la iglesia de Hana sea una iglesia que se aferre al evangelio que es vida. Y le bendiga en nombre de Jesucristo. El segundo punto, lo esencial del evangelio. ¿Qué es lo esencial del evangelio? Dios nunca nos ha dado una religión. De muchas religiones, yo elegí el cristianismo. Tampoco es así. Muchas personas tienen una vida de fe. No saben distinguir del evangelio y la religión. Dios jamás, ni siquiera nos ha dado la religión. Desde el comienzo nos había dado el evangelio. Este evangelio es único. Por eso dijo, nadie viene al Padre sino por mí, el Señor. Y también Hechos 4:12. Porque ningún nombre es dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. El evangelio es único. Porque el evangelio es todo. No le falta nada. Por la cruz, de un vez, después de la muerte de Él ha terminado todo. No es necesario tener ninguna o tener la incredulidades. Tampoco tenemos que estar en conflictos o preocupaciones por nuestro pasado. Es que la cruz ha resuelto el problema del pasado y todo el problema del pecado y lo ha terminado completamente. Por eso no estamos diciendo que vivamos como queramos. Es que como ha terminado, es que ahora vivamos por este evangelio que ha terminado todo para mí. Y el Señor que fue crucificado en la cruz dijo en la cruz, todo consumado es. ¿Qué significa eso? El problema de mi vida, el problema de la familia, el problema de mis hijos, el problema de la economía, todos esos problemas han sido terminados. Pero si ha terminado, ¿por qué seguidamente tenemos los problemas? Es que no tienes que estar preocupados o en conflictos en ese evangelio. Porque si Satanás sabiendo eso siempre viene a atacar. Ya terminó todo. Cualquier problema tú estés ahora mismo, ya lo ha terminado todo. En otra palabra, ese problema lo verás como algo nuevo. Por eso, ustedes tienen que disfrutar del evangelio que es completo y disfrutarlo también en completo. Y este evangelio es absoluto también. El evangelio no fue algo que yo elegí, sino que es algo absoluto que tenemos que tener. Porque si no es así, no va a ser nada. Pues la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la muerte y del pecado. ¿En quién? En Cristo Jesús. Eso es algo absoluto. Por eso el evangelio es eterno. No es un Jesús de 2000 años atrás, sino que aún, hoy, ahora, está junto con nosotros. Por eso en Hebreo capítulo 13, la palabra de Dios es igual, ayer, hoy, mañana, todo el tiempo y eternamente. No tenemos que olvidar de esto jamás. Y Satanás hace todo lo posible y tampoco Satanás no teme que tú solamente asistas a la iglesia, sino que él teme a los que se aferran a este Cristo que es vida.
que vienes a la iglesia, Satanás ni le molesta tanto así. Pero en el momento que te aferras a Cristo y vengas a la iglesia y que tengas un nuevo culto, y Satanás tiembla esto ahora. Si vemos en Hechos capítulo 3, Pedro y Juan levantaron a este cojo que no pudiera caminar y del concilio religioso le pusieron en juicio. Y Pedro habló del nombre único, Hechos 4:12. Es que en otro nombre no hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado de los hombres en que podamos ser salvos. Los judíos, y ahí empezaron a pensar en decir, ¿cómo? Si esa persona era alguien normal, ¿cómo pueden decirlo así? Por eso digo, no podemos dejarlo normal. Y le dijeron así, tienes que, nunca hables del nombre de Cristo. ¿Quién hizo esto? Satanás. Satanás nunca teme al dinero tuyo o la salud que tú tienes o un fondo que tú tienes. Que venga a la iglesia, que des culto así, él no teme a eso. Es que si te aferras a la vida en Cristo, es que Él tiembla. Y tenemos que restaurar primero eso. Ahí es que las tinieblas son quebrantadas. Por eso Satanás, que pase cualquier cosa, hace que te olvides de lo esencial. Nosotros viviendo nos encontramos con muchas cosas extrañas, ¿no? Sería excelente que hubieran personas como yo, decimos así, ¿no? Pero no es cierto, no pasa. Pero no es necesario estar engañado por esas cosas tampoco. Pero a través del problema de las personas siempre olvidamos lo esencial del Evangelio. Y Satanás siempre da el problema y hace que te olvides y dejar escapar lo esencial. Vemos a Job. Job le vino el problema económico económico. Después de los hijos. Después la salud. Después, con las personas. Y le vino los otros todos estos problemas. Y le decían, si Dios existe, ¿por qué te deja sufrir así? Pero dice en la Biblia, Job nunca no cometió el crimen con su boca enfrente de Dios y hacia Dios. Cuando tienes un problema, tienes que disfrutar y experimentar el poder de este evangelio que es vida. Vamos a concluir la palabra. De verdad, el evangelio es único. El evangelio es completo. El evangelio es absoluto. Y el evangelio es eterno. Entonces, entonces vas a ver y descubrir lo más valioso dentro del evangelio. Entonces, cuando es así, tú darás tu vida completamente. Cuando te descubras del evangelio, de este valor que hay, entonces puedes poner todo ahí. Cuando te descubras el valor del evangelio, no es que solamente vas a dar todo el todo, es que ahora sabrás la razón de por qué vives tu vida. Eso significa que tienes las respuestas en tu vida. En Hebreos capítulo 11, estas personas de fe, esas personas que triunfaron en la fe. En Romanos capítulo 16, que evangelizaron Roma, ¿cuál es la característica de ellos que salvaron? Sabían ellos que por qué tenían que vivir ellos por el evangelio y tenían las respuestas completas y conclusión dentro del evangelio. Por eso, aunque tenían ellos la persecución, estaban gozosos. Es que tenemos que descubrir la razón del evangelio y que conozcamos la razón de la vivir, y en cualquier circunstancia nosotros podemos tener la gran felicidad y el gozo. Miremos a Daniel. Sí, él pudo hacer otras cosas. Él pudo haber muerto, pero Daniel, él no se dejó rendido de este evangelio, no se dejó rendido sobre este culto que él tenía, sino que con acción de gracia, él salió ante el Señor. Significa que disfrutó del verdadero gozo. De verdad, que si he recibido el poder de vida en el evangelio, ha recibido todo entonces.
y tienes la vida del Evangelio, has recibido todo. El Evangelio no es teoría, es vida. El Evangelio no es teoría, es poder. Y tiene todas las respuestas. Por eso con este Evangelio tenemos la decisión correcta, la elección correcta ahora. Y vemos todo esto ahora dentro de este valor. Y ahora podemos ver el Evangelio y también con los ojos del Evangelio a este mundo. Es que si no lo vemos con los ojos con este Evangelio, es que quedaremos desalentados siempre y quedaremos en desesperación. Los problemas que suceden ahora mismo, si lo vemos con los ojos del Evangelio, verás lo más importante. Es que si lo vemos con todas las cosas con el Evangelio, entonces el problema espiritual y el problema de la vida completa será restaurada. Y esas bendiciones vendrán. También hubo estas dificultades que en la historia no hubo. Y esas dificultades que estamos sufriendo y en estos tiempos no tiene que ser un conocimiento ni teoría, sino este Evangelio que es vida, tiene que ser para nosotros. Y también este gran gozo que tenemos nosotros dentro de esta vida, de este Evangelio, enfrente de todos los problemas que estamos pasando, que seamos personas que sobrepascan todas estas cosas. Oremos. Dios, muchas gracias. Dios, que de verdad solamente sea solo Jesús, solo Cristo. No necesitamos de otras necesidades, que podemos confesar solo de este Evangelio de Cristo. Que no pidamos de otra gracia, solamente Jesús, que podemos confesar. Que podemos de verdad, Cristo que es la vida y Cristo es que es poder, que podemos disfrutarlo dentro de Él. Y que a través de las dificultades que tengamos nosotros, que podamos ser personas que venceremos aún más de lo allá. Y oramos en nombre de Jesucristo. Amén.